Miguel Plata no era un hombre común, y su historia no es una de fe serena, sino la de un alma forjada en el fuego de la desesperación que asolaba Michoacán a principios de los años 2000. Antes de sumergirnos en esta oscuridad, necesito pedir algo que viene del fondo del alma. Esta narrativa necesita ser escuchada, y para que llegue a más personas, te pido que te suscribas al canal. Nuestra meta es llegar a 1000 almas unidas por estas historias. Comenta también desde qué ciudad o país nos estás viendo para que sepamos hasta dónde puede llegar la voz de los olvidados. La trayectoria de Miguel comienza aquí, en una humilde parroquia, donde sus manos tanto sostenían el rosario como ayudaban a reparar los techos de las casas de sus fieles, su sotana blanca constantemente manchada por el polvo de una tierra que Dios parecía haber abandonado a su suerte. Él era el pilar de una comunidad que había aprendido a vivir de rodillas, no solo para rezar, sino para protegerse de las balas perdidas y de la arrogancia de los hombres que se autoproclamaban dueños de la vida y de la muerte. Miguel, con su voz firme y mirada compasiva, usaba el púlpito no como un trono, sino como una trinchera. Sus misas eran un acto de resistencia pacífica, donde cada palabra de esperanza era una afrenta directa al cartel La Familia Michoacana, cuya sombra se extendía por cada calle y cada hogar. Para los jóvenes, especialmente el grupo de catequistas que él guiaba con un cariño paternal, Miguel representaba la única figura de autoridad que no estaba corrompida por el miedo o el dinero. Él les enseñaba sobre ángeles y santos, mientras afuera demonios de carne y hueso gobernaban. Su fe era una herramienta práctica, un ancla en medio de la tormenta de violencia. Organizaba campañas de alimentos, mediaba en disputas locales y ofrecía consuelo a las madres que lloraban a sus hijos desaparecidos. Miguel creía firmemente que la bondad, por pequeña que fuera, podía erosionar la montaña de mal que los rodeaba. Veía la divinidad no en los cielos lejanos, sino en el rostro de cada niño hambriento que alimentaba, en cada anciano que escuchaba con paciencia. Esa creencia, sin embargo, era una llama frágil contra el viento implacable de la crueldad humana. Él sabía de los peligros, sentía la tensión en el aire, pero se negaba a ceder a la desesperación, creyendo que su deber era permanecer firme, como un faro, aunque la oscuridad amenazara con engullirlo todo a su alrededor. La ciudad de Michoacán, donde se desarrolla la historia, era un purgatorio en la tierra. Las calles sin pavimentar levantaban un polvo ocre que parecía cubrirlo todo con una capa de resignación. Las casas, pintadas con colores que alguna vez fueron vivos, ahora estaban desvaídas por el sol y la negligencia, muchas exhibiendo altares improvisados en las ventanas, con velas que ardían día y noche como una súplica silenciosa por protección. La iglesia de Miguel, una construcción antigua con grietas que parecían venas expuestas, era el corazón palpitante de aquel lugar. Sus vitrales, aunque polvorientos, todavía filtraban la luz del sol, proyectando imágenes de santos sobre los gastados bancos de madera, un recordatorio constante de una gloria divina que parecía cada vez más distante de la brutal realidad que los rodeaba. La atmósfera estaba permanentemente cargada de un miedo palpable. El silencio de las noches era frecuentemente roto por el sonido lejano de motores de camionetas o por disparos que nadie se atrevía a investigar. La gente se comunicaba con miradas, con gestos, pues las palabras podían ser peligrosas, fácilmente distorsionadas y llevadas a los oídos equivocados. La presencia del cartel, la familia michoacana, era omnipresente, manifestada no solo en los hombres armados que patrullaban las calles con impunidad, sino también en la corrupción que se infiltraba en la policía local y en la política. En este escenario de desamparo, la figura del padre Miguel era una anomalía, un
hombre que se atrevía a hablar de justicia y dignidad cuando tales conceptos se habían convertido en lujos inalcanzables para la mayoría de la población. Miguel, sin embargo, albergaba una esperanza particular en su grupo de jóvenes catequistas. Eran adolescentes llenos de vida, con sueños que iban mucho más allá de las fronteras opresivas de la ciudad. Él los veía no solo como el futuro de la Iglesia, sino como la prueba viviente de que la inocencia todavía podía florecer en aquel suelo, envenenado por el odio. Invertía su tiempo y su energía en ellos, enseñándoles música, historia y sobre todo la importancia de la compasión. Eran su obra maestra, la personificación de su fe en la humanidad. El afecto que sentía por ellos era profundo, casi paternal, y los protegía con la ferocidad de un león, ajeno al hecho de que, en breve, sería esa misma devoción la que lo arrastraría a las profundidades del infierno. La preparación para la fiesta anual de la patrona de la ciudad era el único momento en que la comunidad se permitía un respiro de alegría. Las calles se decoraban con banderines de colores, el olor a comida tradicional se esparcía por el aire y la música llenaba el tenso silencio de siempre. Miguel y sus catequistas estaban en el centro de los preparativos, ensayando canciones para la misa festiva y organizando las actividades para los niños. Había una sensación de normalidad frágil, un momento de paz colectiva al que todos se aferraban desesperadamente. Para Pesci, Miguel, ver las sonrisas en los rostros de los jóvenes era la recompensa por toda su lucha, la confirmación de que valía la pena seguir resistiendo, seguir creyendo en un mañana mejor para todos ellos. Esa semana, la iglesia se convirtió en un refugio aún más vibrante. La luz de las velas parecía más brillante, las oraciones parecían más fuertes y la esperanza, un sentimiento tan raro, se atrevía a manifestarse abiertamente. Miguel observaba a sus protegidos con un orgullo silencioso, viendo en sus ojos la promesa de un futuro libre del miedo que había paralizado a tantas generaciones. Se sentía un pastor celoso, guiando a su rebaño por un valle de sombras, confiado en que lograría llevarlos a salvo al otro lado. Era la calma antes de la tormenta, la última chispa de luz antes de que la oscuridad más profunda y avasalladora cayera sobre su vida, transformando al hombre de Dios en un instrumento de una justicia mucho más antigua e implacable. La fiesta de la patrona, que había comenzado como un oasis de alegría, se transformó en un escenario de horror, en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de la música folclórica fue brutalmente reemplazado por el rugido de los motores de 3 camionetas viejas que invadieron la plaza de la iglesia, levantando una nube de polvo y pánico. Hombres enmascarados, armados con fusiles, saltaron de los vehículos con una eficiencia aterradora. La gente gritó y corrió, pero el objetivo era claro. Se movieron hacia el kiosco, donde los jóvenes catequistas, paralizados por el miedo, todavía sostenían sus instrumentos musicales. Miguel, que estaba a pocos metros de distancia, sintió que se le helaba la sangre. Intentó correr hacia ellos, un grito inútil muriendo en su garganta, pero fue derribado en el caos, forzado a observar, impotente, cómo sus niños eran agarrados y arrojados a la parte trasera de los vehículos como si fueran sacos de grano, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La plaza, antes llena de vida, estaba ahora cubierta de banderines pisoteados, comida derramada y una desolación abrumadora. Madres y padres buscaban desesperadamente a sus hijos, y el alivio de encontrarlos era inmediatamente seguido por el dolor compartido por aquellos cuyos hijos habían sido llevados. Miguel, con el rostro sucio de tierra y el corazón hecho pedazos, se levantó mecánicamente. Su primera reacción fue correr a la iglesia, cayendo de rodillas ante el altar, implorando a Dios por un milagro, por una señal, por cualquier cosa.
Sus oraciones eran un murmullo desesperado, interrumpido por los sollozos de los padres que entraban buscando respuestas en el hombre que siempre las había tenido. Pero, por primera vez, el padre Miguel no tenía nada que ofrecer más que su propia desesperación y una fe que comenzaba a hacerse añicos. Esa misma noche, cubierto de polvo y angustia, Miguel fue a la comisaría local, un pequeño edificio mal iluminado que apestaba a mojo y a derrota. El capitán Morales, un hombre de mediana edad con el cansancio grabado en el rostro, escuchó su relato con una expresión de impotencia estudiada. Ofreció palabras vacías sobre investigaciones, recursos limitados y la peligrosidad del cartel. Entre líneas, el mensaje era claro. No había nada que hacer. Era una advertencia para que Miguel retrocediera, para que aceptara la pérdida como tantos otros lo habían hecho. Fue en ese momento, bajo la luz amarillenta y débil de la comisaría, que Miguel comprendió la verdadera profundidad de su abandono. No era solo Dios quien estaba en silencio. Las leyes de los hombres también se habían callado, dejándolos solos para ser devorados por los lobos. Los días que siguieron fueron una tortura de espera y esperanza agonizante. Miguel organizó vigilias de oración que duraban toda la noche, la llama de las velas reflejando el miedo en los ojos de los fieles. Con cada hora que pasaba, sus plegarias se convertían menos en una petición y más en una acusación, un cuestionamiento furioso al cielo que permanecía mudo. La respuesta no vino en forma de un milagro, sino de la manera más profana y cruel imaginable. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados al amanecer del cuarto día en la entrada de la ciudad, dispuestos de una forma macabra, como una advertencia para todos los que osaran desafiar el poder de El Espectro. La noticia se extendió como la pólvora, y fue Miguel quien tuvo que ir al lugar, su espíritu rompiéndose a cada paso, para ver con sus propios ojos la profanación de la inocencia que había jurado proteger. El funeral colectivo fue el golpe final para el alma del padre Miguel. Los pequeños ataúdes blancos alineados frente al altar que tanto veneraba eran la prueba irrefutable de su fracaso como protector y de la quiebra de su fe en la bondad. Los lamentos de las madres resonaban en la iglesia, y cada sollozo era un martillo golpeando su pecho, forjando su dolor en algo más duro, más frío, una furia incandescente. Mientras arrojaba el agua bendita sobre los ataúdes, su mirada se fijó en la estatua del Cristo crucificado. Ya no veía el perdón en los ojos del Salvador, sino la imagen de un cuerpo quebrado por la violencia, un llamado no a la resignación, sino a la retribución. En ese instante, el sacerdote murió, y de las cenizas de su fe perdida nació la certeza de que, si Dios no iba a castigar a los monstruos, Él mismo se convertiría en el instrumento de su ira. La oscuridad que se instaló en el alma de Miguel después del funeral no era pasiva. Era una fuerza activa, una energía hambrienta que exigía acción. Pasó la primera noche en vela, no rezando, sino planeando. La sotana, que antes era su armadura de fe, ahora parecía un disfraz inútil. Se la quitó lentamente y la guardó en el fondo de un viejo baúl, junto con sus esperanzas y su inocencia. En su lugar, vistió ropas sencillas y oscuras, las prendas de un hombre común, pero sus ojos cargaban un peso que lo distinguía de todos. Rompió la caja de donaciones de la iglesia, el sonido del metal partiéndose resonando como la ruptura final de sus votos. El dinero, recaudado para reparar el techo y ayudar a los pobres, tendría ahora un propósito mucho más divino y profano: comprar el instrumento de su venganza. Se movió por las sombras de su propia ciudad, un lugar que conocía como la palma de su mano, pero que ahora veía con una claridad brutal. Cada callejón oscuro, cada bar fétido, era parte de una red de corrupción que había ignorado por demasiado tiempo. Encontró un contacto,
un hombre cuya vida había salvado de una sobredosis años antes, y le hizo el pedido. El intercambio fue rápido y silencioso, en un callejón detrás del mercado. Al sentir el peso frío y aceitoso de la pistola en su mano, por primera vez, una ola de náuseas y poder lo recorrió. Ese objeto era la antítesis de todo lo que había predicado. Era la materialización del pecado, de la violencia, de la muerte. Y era la única respuesta que le quedaba. Si puedes sentir el peso de esta decisión, el abismo que se abrió ante él, sabe que es compartiendo esta historia que le damos voz a este dolor. Suscríbete para que más relatos como este no se pierdan en el silencio. Su primer objetivo no fue un soldado de alto rango, sino un gusano que se alimentaba del miedo de la comunidad, un informante conocido como el Chismoso, un joven que cambiaba la seguridad de sus vecinos por unas cuantas monedas, y la ilusión de poder. Miguel lo observó durante 2 días, aprendiendo su rutina, sus vicios. La espera fue una prueba, un test para su recién descubierta determinación. En sus pensamientos, las sagradas escrituras se retorcían, transformándose de mensajes de amor en justificaciones para la ira. Pasajes del Antiguo Testamento sobre castigo y retribución divina martilleaban en su mente, acallando la voz de su conciencia que susurraba cada vez más bajo. Ya no era un pastor, era un cazador, y la paciencia era su nueva virtud, afilada por el dolor y el odio. La captura fue sorprendentemente sencilla. Esperó a que el Chismoso saliera de una cantina, borracho y vulnerable, y lo abordó en un callejón sin salida. El joven, al reconocer al padre, se rió, antes de ver la pistola y la mirada vacía en sus ojos. Miguel lo llevó a una casa abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar donde los gritos serían engullidos por la noche. Allí, atado a una silla, el informante lloró e imploró, invocando al mismo Dios que Miguel sentía que lo había abandonado. El ex sacerdote no sintió pena. Abrió una Biblia vieja y polvorienta y comenzó a leer en voz alta, su voz calma y aterradora. El Señor es un Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y está lleno de furor. El Señor toma venganza de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. La tortura fue un bautismo de sangre. Miguel, que nunca había levantado la mano contra nadie, descubrió dentro de sí una crueldad que no sabía que poseía. Cada pregunta sin respuesta era seguida por un dolor calculado. No quería solo información, quería que el informante sintiera una fracción del terror que sintieron los niños. Y bajo el dolor y el miedo, el Chismoso habló. Entregó nombres, lugares, rutas. Contó sobre el próximo cargamento, sobre un teniente del cartel que estaría supervisando la operación. Las palabras salían de su boca como un veneno, y Miguel las absorbía, cada pieza de información, una nueva munición para su guerra solitaria. La voz del padre recitando salmos de venganza, mientras rompía los dedos del joven, se convirtió en una letanía macabra, el rito de una nueva y terrible religión. Con la información extraída, surgió un nuevo dilema. El informante, tembloroso y ensangrentado, lo miraba con ojos suplicantes, prometiendo desaparecer, jurando silencio. Por un instante, el antiguo Miguel dudó. La misericordia, el pilar de su antigua vida, intentó manifestarse, pero entonces vio los rostros de los catequistas en su mente, sus sonrisas transformadas en máscaras de terror. Sabía que dejar vivir al informante era un riesgo, un cabo suelto que podría deshacerlo todo. La justicia que buscaba no permitía debilidades, no permitía compasión. La decisión se tomó en un silencio pesado. Levantó el arma, las manos ahora firmes, y el sonido del disparo resonó en la casa abandonada, sellando su destino de forma irrevocable. El acto de quitar una vida lo rompió y lo rehizo simultáneamente. Tan pronto como el cuerpo cayó al suelo,
Miguel se inclinó y vomitó, su cuerpo rebelándose contra la transgresión del alma. Tembló incontrolablemente durante casi una hora, sentado en el suelo sucio junto a su primera víctima, el olor a pólvora y sangre impregnando el aire. No sintió el triunfo de la venganza, solo un vacío helado y profundo. Había cruzado la línea y ahora vagaba en un territorio desconocido, sin Dios y sin ley que lo guiaran. Aquel momento definió en lo que se convertiría, un hombre atormentado, cazando a otros monstruos mientras luchaba contra el que crecía dentro de sí. La noche lo acogió cuando finalmente salió, dejando atrás otro cuerpo para la tierra sedienta de Michoacán. El cuerpo de El Chismoso fue encontrado 2 días después, con un pequeño crucifijo de madera clavado en el pecho. La noticia se extendió como un incendio. Nadie se atrevía a hablar abiertamente, pero en los susurros, una leyenda comenzó a nacer, un ángel vengador, un fantasma justiciero. Miguel, mientras tanto, ya estaba enfocado en su próximo objetivo, el teniente mencionado por el informante. Usó la información para planear una emboscada. Esta vez no hubo vacilación. El ataque fue rápido, letal y eficiente. 2 cuerpos de miembros del cartel fueron dejados atrás junto con el cargamento quemado. El mensaje era claro. Había una nueva fuerza en juego, una que no tenía miedo y no mostraba piedad. La reputación de Miguel crecía en las sombras, un espectro nacido del dolor colectivo de la ciudad. Entonces se atrevió a hacer lo impensable. Comenzó a usar el confesionario como un arma. La gente, aterrorizada por el cartel, a menudo sabía cosas, pero el miedo las mantenía en silencio. Miguel, durante la confesión, comenzó a hacer preguntas directas, usando la santidad del sacramento para extraer detalles. Perdono tus pecados, hijo mío, pero la omisión también es un pecado. Di lo que sabes y Dios entenderá tu necesidad de proteger a tu familia. Ofrecía absolución a cambio de información, transformando el acto más sagrado de misericordia en una herramienta de inteligencia para su guerra. Se sentía un hereje, profanando el templo de Dios, pero los resultados eran innegables. La red de información del cartel comenzaba a revelársele, hilo por hilo. La leyenda del padre vengador o del vigilante sombrío ganaba fuerza con cada nuevo cuerpo encontrado. Siempre eran miembros del cartel, siempre muertos de forma ejemplar, con un toque de simbolismo religioso que confundía y aterrorizaba a sus enemigos. Miguel se movía como una sombra, usando su conocimiento íntimo de la ciudad y de su gente para permanecer invisible. Dormía en la sacristía de la iglesia, rodeado de imágenes de santos que parecían juzgarlo en silencio. Durante el día, todavía era el padre Miguel para los pocos que se atrevían a frecuentar la iglesia, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para sí mismo. Pero por la noche se convertía en la personificación de la venganza que la ciudad clamaba en silencio. Su transformación no pasó desapercibida. La gente lo miraba de forma diferente. El respeto se había mezclado con el miedo. Ya no era solo el pastor amado, era una fuerza peligrosa e impredecible. Las madres que antes lo buscaban para bautizar a sus hijos ahora se apartaban cuando él pasaba, como si su presencia pudiera maldecirlas. Sentía el aislamiento creciendo a su alrededor, una muralla invisible erigida por sus propias acciones. Estaba salvando la ciudad, pero perdiendo a las personas que había jurado proteger. La soledad de su cruzada era una carga pesada, y se preguntaba frecuentemente si, al final de todo, quedaría alguien por quien valiera la pena haber luchado. María, la madre de una de las catequistas asesinadas, fue una de las primeras en notar el cambio profundo en sus ojos. Al principio, cuando los primeros criminales aparecieron muertos, sintió una satisfacción sombría, viendo en ello un acto de justicia divina. Apoyaba a Miguel en silencio, dejando una vela encendida por él en la iglesia todas las noches. Pero a medida que la brutalidad aumentaba,
y los métodos del vigilante se volvían tan crueles como los del cartel, la gratitud de María comenzó a transformarse en horror. Veía en el padre ya no a un instrumento de Dios, sino a un hombre consumido por el mismo odio que había matado a su hija. Su fe en el hombre que una vez fue su consuelo comenzó a flaquear, y ella pasó a representar la brújula moral que Miguel había perdido. Me pregunto si él se dio cuenta de en lo que se estaba convirtiendo, o quizás lo sabía y simplemente ya no le importaba. Cuando miras al abismo por demasiado tiempo, él te devuelve la mirada, y a veces te ofrece una sonrisa. Si el viaje de Miguel hasta aquí te ha hecho cuestionar los límites de la justicia, y si crees que estas historias necesitan ser contadas para que no se repitan, entonces únete a nosotros. Tu suscripción ayuda a mantener viva esta llama, a asegurar que la voz de aquellos que lucharon en las sombras no sea olvidada. Este es el punto de no retorno, el momento en que un hombre acepta su nueva naturaleza, por monstruosa que sea. La creciente ola de violencia llamó la atención del capitán Morales. Los cuerpos que aparecían eran de criminales conocidos, un servicio de limpieza que secretamente facilitaba su trabajo. Sin embargo, la ley no distinguía entre víctimas, y los asesinatos eran asesinatos. Morales no era corrupto, solo estaba sobrecargado y era realista. Sabía que sus fuerzas no eran rivales para el cartel, y sospechaba que el autor de estas muertes era alguien de dentro de la comunidad, alguien con una motivación personal. La firma religiosa, el crucifijo dejado en los cuerpos, lo llevaba a un único lugar, la iglesia. Comenzó a vigilar al padre Miguel, no con la intención de arrestarlo, sino con una curiosidad mórbida y un cierto grado de admiración renuente. El juego del gato y el ratón entre los dos hombres comenzó. Morales lo seguía y Miguel, con su astucia recién descubierta, sabía que estaba siendo observado. Había un respeto tácito entre ellos. En una ocasión, Morales tuvo la oportunidad de acorralarlo en un callejón después de una ejecución. Se miraron a distancia durante un largo momento, la fina lluvia cayendo sobre ellos. Miguel llevaba el rostro cubierto, pero Morales sabía quién era. El capitán tenía el arma en la mano, pero no disparó. Simplemente bajó el arma lentamente y se dio la vuelta, dejando el camino libre, para que el vigilante desapareciera en la noche. En ese momento, Morales tomó su decisión. No sería un obstáculo para la única forma de justicia que parecía funcionar en su ciudad maldita. Mientras tanto, la cúpula del cartel estaba en un alboroto. El espectro, un hombre cuya crueldad era legendaria, estaba furioso y humillado. Un enemigo invisible estaba desmantelando su operación desde dentro, matando a sus hombres y quemando su dinero. La paranoia se instaló en sus filas. El espectro comenzó a desconfiar de todos, realizando purgas internas brutales, ejecutando a cualquiera que pareciera saber demasiado o que mostrara la más mínima señal de debilidad. Irónicamente, su reacción violenta ayudó a la causa de Miguel, eliminando aún más enemigos y sembrando el caos y la desconfianza dentro de la organización criminal. La leyenda del vigilante sombrío se convirtió en un terror para los propios terroristas. Miguel sabía que necesitaba llegar a la cabeza de la serpiente. Eliminar a los soldados uno por uno era útil, pero mientras el espectro estuviera al mando, el mal solo cambiaría de forma, pero no desaparecería. Necesitaba información precisa, un camino claro hasta el líder del cartel. La oportunidad surgió cuando capturó al brazo derecho de uno de los tenientes del Espectro, un hombre conocido por su lealtad y su resistencia al dolor. El interrogatorio duró 2 días, en una cripta olvidada bajo la vieja iglesia. Fue la prueba final del salvajismo de Miguel. Usó cada versículo bíblico sobre la condenación y el infierno, cada técnica de dolor que su mente enfurecida pudo concebir. Finalmente, el hombre se quebró.
En medio de delirios de dolor y miedo, reveló lo impensable. El espectro era un hombre que se deleitaba con el simbolismo. Planeaba usar la celebración del Día de Muertos para realizar un gran ritual de poder. Estaría en el cementerio principal de la ciudad, un lugar que había profanado y transformado en su feudo personal, para hacer una demostración de fuerza a los carteles rivales. La información era un regalo envenenado, era la oportunidad de Miguel, su única oportunidad de acabar con todo, pero sería una misión suicida. El cementerio estaría lleno de hombres armados, un verdadero nido de víboras. Con el nombre y el lugar en sus manos, Miguel se sintió un paso más cerca del final de su viaje. El hombre que le dio la información no sobrevivió para ver el resultado de su traición. Miguel lo dejó en la cripta, un secreto más, para ser guardado entre los muertos de la iglesia. Pasó las horas siguientes limpiando sus armas, el sonido del metal siendo pulido resonando en el silencio de la sacristía. Miró su reflejo en un charco de agua bendita. El rostro era el mismo, pero los ojos pertenecían a un extraño, un hombre que había recorrido un largo camino en la oscuridad y que ahora se preparaba para caminar directamente hacia el corazón de ella. El plan tomó forma en su mente. El Día de Muertos era la cobertura perfecta. La ciudad estaría llena de gente, de música, de procesiones. Las velas y los altares para los muertos crearían un laberinto de luz y sombra que podría usar a su favor. Sería una batalla librada entre las tumbas, una confrontación entre un hombre que había perdido la fe y un demonio que se deleitaba en burlarse de ella. Miguel no esperaba sobrevivir. Su única esperanza era que su sacrificio final pudiera, de alguna manera, purgar a la ciudad del mal que la consumía, incluso si tenía que convertirse en la encarnación de ese mismo mal para lograrlo. Tomó su crucifijo de madera, el mismo que solía llevar en el cuello. Afiló la punta inferior hasta que se convirtió en una estaca. Ya no era solo un símbolo de fe, sino un arma, la representación perfecta de su transformación. Él era la fusión de lo sagrado y lo profano, el ángel y el demonio en un solo cuerpo. La confrontación con el espectro no sería solo una lucha física, sino una batalla teológica, un debate sobre la naturaleza del mal y el silencio de Dios, librado no con palabras, sino con balas y sangre. Y Miguel estaba listo para pronunciar su sermón final. La comunidad, ajena a la confrontación inminente, se preparaba para el Día de Muertos con una mezcla de reverencia y miedo. Las familias limpiaban las tumbas de sus seres queridos, adornándolas con flores de cempasúchil, velas y las comidas favoritas de los difuntos. María estaba entre ellos, en la tumba de su hija. Rezaba no por el padre Miguel, sino por el alma del padre Miguel, pidiendo a Dios que tuviera misericordia del alma del hombre que se estaba perdiendo para salvarlos. Su dilema moral reflejaba el de toda la ciudad. Temían al vigilante, pero necesitaban desesperadamente lo que él representaba. Condenaban sus métodos, pero anhelaban la paz que él prometía. La tensión en la ciudad era casi insoportable. Todos sabían que la celebración de ese año sería diferente. La presencia del cartel en el cementerio era un acto de profanación, y la leyenda del vigilante sombrío prometía una retribución. Era como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando el clímax de una tragedia que se venía desarrollando desde hacía mucho tiempo. El olor de las flores y el incienso se mezclaba con el olor a pólvora y miedo. La fiesta de los muertos estaba a punto de convertirse en el escenario para una nueva oleada de almas que lamentar. Miguel se vistió para la batalla. Sobre sus ropas oscuras se puso los restos de su antigua vida, el cuello clerical, no como una señal de fe, sino como una provocación, un mensaje para el espectro,
Quería que su enemigo supiera exactamente quién lo había casado y quién lo juzgaría. Tomó sus armas, la Biblia y el crucifijo afilado. Echó un último vistazo a la iglesia vacía, a los santos silenciosos en las paredes, y salió a la noche, caminando hacia el cementerio. Ya no era un pastor guiando a su rebaño, era el cordero sacrificial caminando voluntariamente al matadero, esperando llevarse al lobo consigo. El viaje de Miguel hasta ese punto había sido un descenso constante en una espiral de violencia y dolor. Cada paso lo alejaba más de quien había sido, pero lo acercaba a su objetivo final. Se había convertido en un monstruo para cazar monstruos, una verdad con la que había hecho una paz renuente. La batalla que se avecinaba no era solo por el alma de la ciudad, sino por lo que quedaba de la suya. Sabía que la victoria no traería la redención, solo un fin. Y en ese momento, caminando bajo el cielo estrellado de Michoacán hacia su destino, el fin era todo lo que deseaba. El cementerio, en la noche del Día de Muertos, era un espectáculo fantasmagórico de luz y sombra. Miles de velas parpadeaban sobre las tumbas y el perfume dulzón de las flores de cempasúchil se mezclaba con el olor a cera derretida e incienso. Familias se reunían en silencio, rezando por sus muertos, mientras en otros rincones la celebración era profanada por hombres armados del cartel, que bebían tequila sobre las lápidas como si fueran mesas de bar. Miguel entró en este escenario surrealista como un espectro, su rostro parcialmente oculto por las sombras. Se movía con una gracia letal, usando el laberinto de cruces y mausoleos para acercarse al centro de poder del espectro. Uno a uno, los centinelas en su camino caían con el sonido ahogado de una cuchilla o un golpe rápido y brutal, sus muertes silenciosas perdidas en medio de la música y las oraciones. Finalmente llegó al gran mausoleo en el corazón del cementerio, que el espectro había transformado en su trono profano. El líder del cartel estaba allí, reclinado sobre una tumba de mármol, riendo a carcajadas mientras se burlaba de las tradiciones, rodeado de sus tenientes más leales. Miguel no anunció su presencia con un grito de guerra. La reveló con 2 disparos rápidos y precisos que derribaron a los guardias junto a su enemigo. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron, todas las miradas se volvieron hacia la figura solitaria que emergía de las sombras, el cuello clerical blanco, un contraste impactante contra sus ropas oscuras y el arma humeante en su mano. El espectro lo miró fijamente, una sonrisa sádica formándose en su rostro. «Miren lo que tenemos aquí», dijo, su voz goteando desprecio. «El pastorcito vino a buscar a sus ovejas perdidas». La respuesta de Miguel fue una ráfaga de balas, y el cementerio explotó en un pandemonio de violencia. El tiroteo fue salvaje y caótico. Esquirlas de mármol y tierra volaban por todas partes mientras Miguel usaba las lápidas como escudos, moviéndose con una precisión nacida de la desesperación y la furia. Estaba en inferioridad numérica, pero cada uno de sus disparos era una oración de venganza. Cada movimiento era guiado por una claridad aterradora. Fue herido en el costado, el dolor agudo recordándole su mortalidad, pero lo usó como combustible, su determinación volviéndose aún más férrea. Los hombres del cartel, acostumbrados a aterrorizar a civiles indefensos, no estaban preparados para enfrentar a un enemigo que no tenía nada que perder y que luchaba con la convicción de un mártir. En medio del caos, la confrontación verbal continuaba, un duelo teológico librado a gritos sobre las tumbas. «¿Dónde está tu Dios ahora, Padre?», se carcajeaba el espectro recargando su pistola de oro. «Te abandonó, igual que abandonó a los niños que no pudiste proteger». Miguel, presionando un paño contra su herida, gritó de vuelta, su voz ronca, de dolor y odio. «Dios no me abandonó, me abrió los ojos, me mostró que demonios como tú
no merecen la oración, solo el fuego del infierno. La batalla se convirtió en un choque de absolutos. La creencia de el espectro en el poder, a través del dolor contra la nueva y terrible teología de Miguel, donde la ira divina era la única justicia verdadera, y él era su único profeta. La munición se acabó para ambos casi al mismo tiempo. El silencio que siguió fue llenado solo por los gemidos de los heridos. La confrontación final sería primal. Miguel avanzó y el espectro fue a su encuentro. La lucha fue una explosión de brutalidad. Puñetazos, patadas, cabezazos, rodaron entre las tumbas, derribando cruces y aplastando las ofrendas de flores y pan. La sangre de Miguel se mezcló con la de su enemigo, manchando su sotana y su alma de forma indeleble. Finalmente, Miguel logró tomar la única arma que le quedaba, el crucifijo de madera que había afilado. Con un grito que era más animal que humano, lo clavó en el hombro del espectro, usando el símbolo de la salvación como un instrumento de tortura para someter a su adversario. Miguel se puso de pie sobre el espectro, que estaba caído, derrotado y sangrando en el suelo. Los pocos sicarios que sobrevivieron habían huido, dejando atrás a su líder. Los habitantes de la ciudad que se habían escondido ahora observaban desde lejos un público silencioso para el acto final de esa pieza macabra. Miguel apuntó la pistola vacía a la cabeza de su enemigo. Este era el momento. Podría acabar con todo con un simple acto, pero el espectro, incluso derrotado, escupió sangre y se rió. «Hazlo, Padre. Muéstrales a todos que no eres diferente a mí. Eres un monstruo ahora. Mi monstruo». Las palabras golpearon a Miguel más profundo que cualquier bala. La simple muerte no era suficiente. No era justicia. Era solo el fin. Necesitaba un castigo, un sermón final escrito en sangre y terror. Soltó el arma. En su lugar, agarró la cabeza de él, espectro, y lo arrastró hasta la gran campana de la capilla del cementerio. Con la fuerza que le quedaba, ató al líder del cartel por el cuello con la cuerda de la campana. Los ojos del espectro se abrieron de par en par con terror, comprendiendo lo que estaba por venir. Miguel no dijo una palabra. Simplemente comenzó a tirar del otro extremo de la cuerda, lentamente. El cuerpo del espectro fue izado y la campana comenzó a sonar, su sonido grave y fúnebre resonando por la noche. Con cada toque de la campana, el cuerpo se estrellaba contra el metal, en una forma de ejecución brutal y simbólica que nadie jamás olvidaría. El sonido de la justicia del Padre Vengador era el toque de difuntos de su propio enemigo, un sonido que anunciaba el fin de un reinado de terror y el nacimiento de una leyenda mucho más sombría. El sonido de la campana finalmente cesó, dejando un silencio mortal que pesaba sobre el cementerio y la ciudad entera. Miguel se quedó parado bajo el cuerpo de su enemigo, la sangre enfriándose en su piel, la adrenalina de la batalla dando paso a un vacío insoportable. Las velas del Día de Muertos comenzaban a apagarse y la oscuridad de la madrugada parecía devorarlo. Los habitantes, que habían presenciado el horror desde lejos, no corrieron a aclamarlo como un héroe. Se retiraron a la seguridad de sus hogares, cerrando las puertas, el miedo al cartel reemplazado por el temor a su Salvador. En esa victoria brutal, Miguel se encontró más solo que nunca. No había purificado la ciudad, simplemente se había convertido en el nuevo monstruo a ser temido, la nueva sombra que acecharía las noches de Michoacán. En los días que siguieron, el cambio fue innegable. Con el espectro muerto de forma tan ejemplar y aterradora, la estructura del cartel local se deshizo. Los miembros restantes, aterrorizados por la leyenda del Padre Vengador, desaparecieron y una calma extraña y frágil se instaló en la región. Las extorsiones cesaron, los secuestros se detuvieron y los niños pudieron volver a jugar en las calles. Sin embargo, no era la paz de la redención, sino la paz de un cementerio.
La alegría estaba ausente, reemplazada por una pesada conciencia colectiva. La comunidad había cambiado un demonio conocido por un fantasma que ellos mismos habían creado. Miraban hacia la iglesia con una mezcla de gratitud y pavor, sabiendo que su libertad había sido comprada al costo del alma de un hombre bueno. Miguel sabía que su tiempo allí había terminado. Ya no podía subir al púlpito, ya no podía ofrecer la hostia con manos que habían quitado tantas vidas. Cada rostro que veía en la calle era un recordatorio de su pecado. Era un ángel caído, y su presencia en la ciudad era una herida abierta que impedía cualquier cicatrización verdadera. Pasó sus últimos días en la sacristía, cuidando su herida, atormentado por los fantasmas de sus víctimas y de los jóvenes que no pudo salvar. Se había convertido en un fugitivo, perseguido por la ley, que lo consideraba un asesino, y por los carteles rivales que querían su cabeza. Su guerra había terminado, pero ahora comenzaba su penitencia, una vida entera de exilio. En su última noche, caminó por la nave oscura de su iglesia. La luz de la luna que entraba por los vitrales iluminaba el polvo que danzaba en el aire. No rezó. Creía que ya no tenía ese derecho. Fue hasta el altar y con un cuidado ceremonial dejó sobre él su sotana manchada de sangre, doblada de forma impecable. Era el último, símbolo de su identidad perdida, una mortaja para el hombre que había sido. Dejar la sotana atrás era su confesión final, un reconocimiento silencioso de que se había convertido en aquello que juró destruir. Sin mirar atrás, salió por la puerta trasera, desapareciendo en la oscuridad, ya no como el padre Miguel Plata, sino como una leyenda sombría destinada a vagar por el desierto de su propia alma. La historia de Miguel Plata no ofrece respuestas fáciles. Salvó a su ciudad, pero se condenó en 1900. El proceso fue un acto de justicia o el culmen de la venganza. Quizás la línea entre ambos es más delgada de lo que nos gusta admitir. Se convirtió en la prueba viviente de que, para combatir el mal absoluto, un hombre bueno puede tener que sacrificar su propia bondad, dejando al mundo cuestionando el verdadero precio de la paz. Si has llegado hasta el final de este viaje, es porque comprendes la importancia de mirar a las sombras. Agradezco tu compañía y por escuchar este relato. Es tu suscripción y tu apoyo lo que nos permite seguir contando las historias de aquellos que, como Miguel, caminaron por el fuego.